así lo puedo anotar. Bueno, hoy vamos entonces a comenzar la clasecita de la antigua Grecia. Vamos a comenzar a ver que nosotros vamos al mapita, les voy a mostrar el mapita de la Mesopotamia. A ver, acá. Este mapita que nosotros hicimos la actividad, nos habíamos estado ubicando dentro de el Antiguo Oriente, ¿no? El Cercano Oriente, con la Mesopotamia, con el Antiguo Egipto. Después nos fuimos por América, por el lado de la Mesoamérica, al lado de la cultura andina. Y ahora nos vamos a ir, a ver si les encuentro el mapita este que quiero acá. Este. Nos vamos a ir por el lado del Mediterráneo. Ustedes se acuerdan que los fenicios se ubicaban al lado del Mediterráneo y nos vamos a ir un poquito más al norte de esto, bien, por acá, que es la antigua Grecia. Bien, entonces nos volvemos entonces desde América hacia estos lugares y más específico, vamos a ir hacia la antigua Grecia. Miren esta fotografía, esta es una fotografía actual de cómo se ve Grecia en algunos restos. ¿Ven? Acá esto es como un monumento. Vamos a ver acá, ven, estos como que estaban sobre la montaña. Vamos a ver que la civilización griega, ¿no? Esto está acá. A ver si les puedo mostrar el mapa. Yo les había puesto un mapita, a ver si es acá. Miren, nosotros acá tenemos los fenicios, ¿no? ¿Se ubicaban los fenicios? Bueno, tenemos el mar Mediterráneo y nos vamos a ir para esta zona, para que no se confundan. De este lado estaba la Mesopotamia, acá tenemos Egipto y los griegos están acá arriba, ¿bien? Donde están esa cantidad de islitas por ahí donde dice Creta, Mar Egeo. Acá nos vamos a ubicar cuando hablamos de la antigua Grecia, ¿bien? Vamos a ver entonces, ahora sí, el mapita de la antigua Grecia. A ver si llego, acá está. Se desarrolló entonces la civilización griega en un escenario de islas y de tierras, ¿bien? Continentales, pero estas tierras continentales, vemos acá estas como manchitas, como estas sombras, acá habían montañas, habían zonas de montañas, zonas de altura, en donde los griegos no podían usarlos para comercializar, porque eran zonas muy altas, por lo que se puede decir que ellos eran una civilización talasocrática, dominio al mar, ya que todo lo hacían por medio del mar. Si querían ir a un lugar, ven que los distintos lugares de Grecia estaban como en distintos lugares, como en extremos, en puntas de extremos. Entonces iban de un lugar al otro a través del mar Egeo. El mar Egeo va a ser nuestro mar comercial. Vamos a ver que vamos a encontrarnos después más guerras. Y donde surgen los primeros griegos va a ser en esta isla que se llama la isla de Creta, ¿bien? Acá vamos a ver también un montón de mitos y de leyendas que van a surgir porque la cultura griega es muy rica porque ha dejado pero muchas cosas escritas, tanto en literatura, también en las cuestiones deportivas, porque ven acá Olimpo, bueno, los Juegos Olímpicos vienen de acá de esta zona. También vamos a encontrar, esperen que baje acá, ahí estamos. También vamos a encontrar en esta zona la cuestión de la religión va a estar muy presente y por lo general, todas las leyendas van a estar relacionadas y los mitos con la religión que ellos creían que se llama la mitología griega. ¿Bien? Es parecida a la egipcia, ¿no? Porque tiene muchas historias, que cada dios tenía una historia en común, tenía una historia, tenía todo un drama. Vamos a ver que en la cultura griega va a ser igual. Vamos a ver. La cultura griega se puede dividir en diferentes etapas, ¿bien? Que estas las vamos a ver una por una.
La primera, que está justo acá en esta imagen, aparece como toda junta, pero nosotros la vamos a ver separadita. La época minoica primero y luego la época micénica. ¿Bien? Que miren los años, es en el 3000 antes de Cristo, o sea, estamos hablando del tercer y segundo milenio antes de Cristo, ¿bien? Comparándolo con los sumerios, con los egipcios, surgen alrededor de esa etapa, ¿bien? Luego vamos a tener una época oscura, se llama época oscura porque hay muy pocos registros de lo que sucedió en esa época, entonces por eso mismo se lo va a denominar como oscura, porque no se sabe lo que pasó bien. Pero es en esta época donde van a surgir todas las leyendas y todas las historias de, por ejemplo, la guerra de Troya, sobre los dioses, todas esas, en esta época van a surgir estas leyendas y mitos. Luego vamos a tener la época arcaica, que ya en esta época se saben un montón de cosas escritas. Tenemos, por ejemplo, acá el surgimiento de lo que vamos a más adelante conocer sobre la polis, fundación de colonias en la península ibérica. Vamos a tener las guerras médicas, que las guerras médicas suceden en contra de los persas, otra cultura que vamos a ver más adelante. Luego tenemos la época clásica y la época helenística al final, que la época helenística vamos a ver que aquí vamos a ver cómo Alejandro Magno, que no era griego, va a dominar esta etapa. Bien, vamos a repasar un poquito con la teoría que les voy a dar. A ver, lo voy a agrandar un poquito. Esto es lo que les voy a dar para que ustedes tengan y puedan leer en sus casas y copien, ¿ven? Vamos a leer un poquito de cada etapa. Bueno, la primera etapa, que es el periodo cretense o minoico, se puede denominar, que Creta es una isla ubicada entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo, así como vimos en este mapa. Creta es una isla entre el mar Mediterráneo, que está al sur, y el mar Egeo. ¿Bien? Volvemos entonces acá hacia, bueno, fue el centro de una civilización que dominó la región entre el 3000 y el 2000 a.C., ¿bien? Hacia el 1700, la isla sufrió una serie de eventos climáticos e invasiones que le hicieron perder su preeminencia. Acá también podemos relacionarlos con las invasiones de los pueblos del mar. Podemos relacionarlo directamente con eso. Ven que en general en toda la zona de la Mesopotamia, de Egipto, hasta de los hebreos surgieron con los fenicios esta época de invasiones. ¿Bien? Bueno, vamos a ver. Aunque luego el rey Minos, vamos a ver que quién es este rey Minos de la ciudad de Noxos, logró reconstruir su poderío. El periodo cretense termina a mediados del siglo XV a.C., cuando los aqueos, un pueblo de origen indoeuropeo, destruye la isla. Bien, nosotros podemos ver acá está Creta, ¿no? Y los aqueos venían de esta zona. ¿Eh? Y ahí la destruyeron y ahí se puede decir que termina la etapa cretense. Luego tenemos el periodo micénico, por el cual floreció Micenas. Bien, tenemos acá Creta y Micenas las tenemos acá en la parte, en esta islita, ¿ven? Más arriba. Florece Micenas. Esta ciudad aquea rivalizó con Creta por el control del comercio del mar Egeo. El periodo concluye hacia el siglo XIII a.C., cuando los dorios destruyen y saquean la ciudad. Bien, entonces en esta época vamos a tener primero los cretenses, luego los aqueos los terminan de destruir, vienen los micénicos, luego los dorios vienen y saquean la ciudad. Y tenemos el periodo oscuro, que luego de la invasión del Doria, la región entró en un proceso de decadencia económica y cultural. ¿Ven? Por eso le digo que es oscuro.
La vida económica se redujo a la subsistencia, el comercio disminuyó y se abandonaron las grandes construcciones y las representaciones artísticas. Estas representaciones artísticas ya les voy a mostrar, más que todo porque hoy vamos a ver solo la primera etapa, que es el periodo cretense, que eran muy ricas. Ustedes van a ver comparándolas con en la zona de la Mesopotamia, en la zona de Egipto, van a ver que ellos utilizaban muchos colores, las formas, los dibujos eran muy distintos. Vamos a tener después el periodo arcaico, ¿no? Esto, bueno, después ya lo van a leer cada uno. En esta época surgen las polis. Bueno, el término es más complejo, que lo vamos a ver más adelante, qué son, y muchas veces se traduce como ciudad-estado, pero las polis no era estrictamente un lugar material, sino que estaba conformado por un conjunto de población que participaba y tomaba decisiones. Vamos a ver esto un poquito más adelante, ¿no? El concepto de polis, que es un poquito diferente a lo que venimos viendo sobre ciudad-estado. Ven que teníamos, por ejemplo, la ciudad, al rey, sus leyes, su religión, y bueno, esa era su ciudad. Bueno, vamos a ver que polis era distinto, ¿bien? Si bien la participación no era universal, bueno, las polis se diferenciaron fuertemente de las monarquías divididas de esta época. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros en las otras zonas teníamos a los reyes que manejaban, que ellos decían que eran descendientes de los dioses. Bueno, nosotros en las polis vamos a tener que la gente votaba, ¿bien? Es como muy distinto a lo que estaba sucediendo en la Mesopotamia. Vamos a ver el periodo clásico. Si bien Atenas y Esparta eran ciudades menores en la historia griega, hacia el siglo V a.C. comenzaron a acumular poder y riquezas y se convirtieron en las dos polis más importantes del periodo. Y por último vamos a tener el periodo helenístico, que surge con la caída de las polis y la conquista por parte de Filipo y Alejandro de Macedonia de las polis griegas. Y a partir del siglo VIII, los griegos comenzaron a colonizar el mar Mediterráneo. Esta expansión se dio por varios motivos. La necesidad de nuevas tierras para los campesinos, para el acaparamiento de las mejores parcelas por parte de la nobleza, un aumento demográfico, el desarrollo del comercio y la aparición de la moneda, que ellos a las monedas las llamaban dracma, que llevó a la búsqueda de nuevos mercados y los progresos tecnológicos en materia de navegación que permitieron mejorar los tiempos y las distancias de los barcos. Bien, entonces vamos a ver, seguimos compartiendo acá, no sé si se llega a ver todos. Bueno, vemos acá el mapita. Vamos a ver entonces esta época, la época del 3000 a.C. hasta el 2000 por ahí, que es la época minoica o la época cretense. Se dice cretense porque estaban en la isla de Creta, ¿bien? Vamos a ver que al final el imperio griego va a caer por las invasiones de Macedonia y por el imperio persa, ¿bien? Que eso, el imperio persa ya lo vamos a ver más adelante. Ustedes escucharon, a ver, ¿no tiene, ¿han escuchado la frasecita de Ciro y los persas, que es una banda argentina? ¿Han escuchado sobre ellos? Yo no. No, no. ¿Algún No. otro ha escuchado sobre Ciro y los persas o no? Bueno, es una banda argentina que justo el cantante se llama Ciro. Pero Ciro, en la época de los griegos, fue un emperador, un rey persa, y por eso se llama Ciro y los persas, ¿no? Porque fue el quien estuvo contra las guerras de Grecia, ¿bien? Que eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver la civilización minoica, la civilización cretense se puede denominar también, que es en la zona de la isla de Creta. Hoy en día es un país independiente, Creta. Entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo, en la isla de Creta se desarrolló la civilización minoica.
Gracias a sus desarrollos económicos y artísticos, generó una unidad cultural en la región. ¿Bien? Miren acá, esta es la isla de Creta, acá estas son las distintas ciudades que habían, que tenemos Noxos acá y Festos, estas dos eran como las más importantes, y en estas dos ciudades se encontraban estos castillos, estos palacios. Miren acá este palacio, qué hermoso, los colores que tiene, que ellos utilizaban muchos colores en sus arquitecturas, en sus representaciones artísticas. Bueno, esto es lo que quedó del palacio, ¿ven? Que es esto mismo. Y nos indican estos palacios la existencia de una sociedad rica, con un gran desarrollo económico y comercial. Y bueno, esto es lo que quedó, ¿no? De esos palacios, ven, son como destruidos y miren esto que cómo se ha reservado, cómo se ha cuidado con el tiempo. Pero ustedes tienen que imaginarse que esto puede haber sido un palacio gigante. Estos palacios se ubicaban en Noxos acá y Festos. Bueno, esta es la islita de Creta acá, más dibujada, que solita, así separada de lo que es Grecia. Tenemos acá la ciudad de Noxos, de Fastos, ¿ven? Acá tenemos Egipto. Bueno, el comercio marítimo, porque ustedes ven que es una isla. Y la producción artesanal eran las principales actividades de los cretenses. Ustedes ven, es una isla chiquita, no tenía como tanto, pero lo que sí pudieron hacer es esto, expandirse marítimamente, ¿no? Y llevaban su producción artesanal, ven acá las vasijas, cómo las utilizaban, las decoraban. Uy, me adelanté. Y las utilizaban, bueno, para vender, para intercambiar, tenían un gran comercio con los fenicios, llevaban allá todas esas cosas para vender, para comprar, para intercambiar. Entonces, el comercio marítimo y la producción artesanal eran las principales actividades de los cretenses. El dominio de los mares llevó a muchos investigadores a caracterizar esta sociedad como talasocrática. Bien, esto que nosotros vimos, que también lo podemos hablar de los fenicios como talasocrática, porque ellos dominaban también el mar en forma económica. Bien, miren estos dibujos que hacían, a ver, dibujos así como de delfines, de pececitos, todos estos dibujos estaban dibujados en los castillos, en otras zonas que ellos, bueno, pintaban, porque no solo pintaban los castillos, sino que dejaban en las paredes en donde vivían, todos eran muy decorativos. Y miren estos acá, ven que están como llevando estas vasijas, esta zona es como muy calurosa, muy linda, por eso acá que salen como vestidos así. Y algo que nos va a llevar a recordar Creta, que nos deja sobre la civilización minoica, es que en esta zona ocurren las primeras leyendas sobre los griegos, y una de las primeras leyendas o mitos que se conoce, que es en torno a la figura del Minotauro. ¿Ven? Esta figura fantástica de un hombre cuerpo de hombre en realidad, sí, mezclado con un toro, ¿ven? En donde, ¿qué iba a representar? El toro en la cultura cretense era un animal sagrado. Entonces, la leyenda del Minotauro se crea en torno a eso. Es una criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro que habitaba un gran laberinto a la cual se debía entregar anualmente, o sea, todos los años, una ofrenda de jóvenes para que los alimentara, ¿bien? O sea, todos los años había que entregarle al Minotauro, a este laberinto, jóvenes, tanto hombres como mujeres, para alimentarse de estos jóvenes. Esta leyenda se puede interpretar hoy en día para los cretenses, ¿no? Como recordemos que Creta era una isla marítima, que se relaciona al dominio económico de Creta, particularmente de esta ciudad que se llama Noxos, ¿ven? Y su
magnífico palacio, al cual otros pueblos tenían que pagar tributos. Entonces, esta leyenda hace referencia a eso, ¿no? En donde quienes tenían que pagar tributo eran los otros pueblos, hacia la ciudad de Noxos, hacia otras ciudades, ¿no? Que Noxos, que justo este palacio que está acá, está en la ciudad de Noxos, en Fastos hay otras, tenían que pagarles tributos. Entonces, esta leyenda se puede relacionar con esto, con el dominio económico que tenía Creta, bien, que había que entregarle tributos a Creta, al igual que se entregaban estos jóvenes de tributo al Minotauro. Bien. Vamos entonces a leer un poquito sobre las actividades que hay que hacer, porque hoy vamos a ver solamente hasta acá, bien cortito como para que no los maree tanto, porque es un tema nuevo. Sobre los griegos, ¿ven? Es un lugar nuevo que nos vamos a ubicar, que es como un poquito más al norte de los fenicios, ¿bien? Entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Así que bueno, ahora les voy a mostrar las actividades que vamos a hacer. ¿Habían escuchado de esta leyenda, de la leyenda del Minotauro? Yo no. ¿O conocían sobre, bueno, de que existía esto de así, o sea, obvio es un invento, no es una leyenda, es un mito, es un animal fantástico, sobre, bueno, esto del Minotauro? Hay muchos juegos de video, hay muchas películas que representan, ¿no?, el Minotauro como una figura fantástica, como una figura como, bueno, se comía, imagínense, a las personas, a los jóvenes, a las jóvenes, se las comía y bueno, esto del laberinto. Vamos a ver un poquito sobre esta leyenda y qué nos quiere decir. Bueno, este es el práctico que van a hacer para la semana que viene, que es el práctico 8 de historia, que vamos a ver, repasar un poquito de lo que aprendimos con los griegos, ¿no? En la primera actividad tienen que unir con flecha los siguientes conceptos, como por ejemplo, tenemos de un lado periodo cretense, periodo clásico, periodo arcaico y periodo micénico, ¿bien? Tienen que unirlo con, bueno, según lo que se lea en la teoría, pues tienen que unir con influencia del rey Minos, concluye con la invasión doria, surgimiento de las polis y esplendor de Atenas y Esparta. ¿Bien? En la 2, pregunta, ¿se puede decir que la civilización minoica era talasocrática? Bien, minoica, vamos a poner acá cretense, así no se confunden. Cretense, era talasocrática. ¿Por qué? Y ustedes ahí me tienen que decir a partir ¿no?, del mapita que ustedes vean por qué era talasocrática, por qué se puede decir, porque bueno, ahí ustedes me van a decir porque se cree de que los cretenses, y a partir de sus actividades económicas, se puede decir que dominaban los mares, ¿bien? Entonces, a partir de eso, ustedes van a contestar en esta actividad. Vamos a continuar, que esta la vamos a leer bien, que es la número 3, que dice, la leyenda del Minotauro se puede interpretar con el dominio económico de Creta, la cual otros pueblos debían pagar tributos. Vamos a leer la leyenda y ustedes luego tienen que explicar en qué parte de la misma se puede notar esto. Esto de que otros pueblos, o sea, se puede interpretar de que otros pueblos tenían que pagar sus tributos, ¿bien? Así que bueno, ¿todos alcanzan a leer acá o les agrando un poquito más? ¿Se llega a ver? Yo lo veo. Bueno, bueno. Genial. Entonces voy a comenzar a leer bien despacito, tranquilo, así ustedes prestan atención. Dice, cuentan que hace mucho tiempo habitaba en la isla de Creta un terrible monstruo que tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro. Era hijo de la reina de Creta y de un toro blanco.
Para esconder a aquel monstruo, habían mandado construir en la isla un laberinto oscuro y tortuoso, del que él nunca podría salir. Bien, o sea, metieron al Minotauro en ese laberinto para que no salga. El monstruo, al que llamaban debido a su aspecto Minotauro, tenía atemorizados a todos los habitantes de Creta. Bien. Para apaciguar su ira, le entregaban de vez en cuando hombres y mujeres en sacrificio. Fueron muchos los que intentaron acabar con aquel monstruo, pero ninguno logró salir de aquel laberinto con vida. Hasta que un valiente soldado, el príncipe de Atenas, se presentó voluntario como sacrificio a la bestia, pero con la intención secreta de terminar con el Minotauro. El nombre de aquel valiente joven era Teseo. ¿Bien? Entonces el príncipe se presenta diciendo que él quería hacer una ofrenda al Minotauro, pero en realidad quería matarlo. Teseo acudió con sus mejores hombres a Creta y visitó al rey Minos para ofrecerse. Majestad, yo soy Teseo, príncipe de Atenas. Vengo para prestarme en sacrificio ante el Minotauro, en lugar de algún otro joven, le dijo al rey Minos. Junto al rey de Creta, que era el rey Minos, estaba en ese momento su hija, Adriadna, a la que le encantaba tejer. Deslumbrada por su valentía y... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Deslumbrada por su valentía y carácter decidido del joven, se enamoró al instante de él. Y ya cuando se iba, se acercó y le dijo: Teseo, lo más difícil no es matar al monstruo, sino salir del laberinto. Muchos se perdieron en él y ni siquiera consiguieron llegar hasta la guarida del Minotauro. Pero tengo una idea. He preparado un ovillo de lana muy fuerte para que no pueda romperse. Úsalo para marcar el camino por el que andas. Teseo, que se quedó asombrado ante una tan buena idea y tomó el ovillo en sus manos y le dijo: Sin duda, eres la mujer más inteligente que conozco. Haré lo que me dices, Adriadna. Teseo y sus hombres se dirigieron hacia el laberinto del Minotauro. Una vez en la entrada, uno de los soldados se encargó de sostener con fuerza el extremo de la lana del ovillo. Teseo entraría solo para acabar con el monstruo. Se metió el ovillo en el bolsillo y comenzó a andar. Gracias a la lana, consiguió orientarse y no volver a pasar por el mismo camino. El laberinto era oscuro y húmedo, y apenas podía caminar por él, palpando las paredes. Alumbrado por su pequeña antorcha, la apagó al escuchar más cerca los bufidos del monstruo. Entonces comenzó a acercarse más despacio, sin perder ni un momento su ovillo de lana. Y al llegar al lugar donde se encontraba el gigantesco monstruo, lo encontró durmiendo. Teseo no perdió ni un segundo, se abalanzó hacia él y consiguió matarle, no sin antes tener que librar una terrible batalla. Sus hombres escuchaban desde la entrada los gemidos y gritos, y no sabían qué pensar. De pronto, el silencio volvió a reinar aquel terrorífico lugar, y los soldados comenzaron a temer lo peor, hasta que de un tirón del hilo les devolvió la esperanza. Después de unos agónicos minutos de espera, Teseo apareció por la puerta,
resplandeciente de emoción, ensangrentado pero feliz. Y dijo, he acabado con el monstruo, dijo orgulloso. Y Teseo y sus hombres regresaron victoriosos a Atenas. ¿Bien? Esta es la historia de el Minotauro, ¿no? Bueno, este es como el de los memes, ¿no? Acá dibujado el Minotauro y acá Teseo. Entonces, ¿cómo entró al laberinto con ayuda de la hija del rey Minos, que le dio un ovillo de lana y pudo guiarse hasta encontrar el Minotauro, matarlo y después volver? Entonces, la tarea que tienen a partir de esta leyenda es la 3, tienen que explicar en qué parte de la misma se puede notar el dominio económico de Creta, ¿no? El cual otros pueblos debían pagar sus tributos, ¿no? En qué sentido, cómo se demuestra acá en esta leyenda. Y en la 4, ustedes tienen que dibujar en tu carpeta algo que represente la leyenda. Ustedes pueden dibujar el laberinto, pueden dibujar el laberinto y la lana, pueden dibujar a Teseo peleando con el Minotauro, pueden dibujar solo al Minotauro en el laberinto, como ustedes quieran, ¿bien? Entonces, ¿se entendió esta actividad, la 3 y la 4? Hola Sí, Lourdes. ¿Cómo estamos, Lourdes? No te había visto. ¿Todo bien? sí, profe, buenos días. Ay, ¿qué tal? Ya estamos, buenas tardes, buenas tardes. Así que bueno, Lourdes, mira, pero no sé si estás justo ahí presente, yo igual estoy grabando la clase, así que cuando se termine, ¿no? Yo después voy a subir este videito, así ustedes la pueden sacar, la pueden volver a rever. Y bueno, estaba explicando más que todo estas actividades que tienen que hacer a partir de la lectura de la antigua Grecia, ¿no? De la teoría. En la teoría no hace falta que la copien, si la pueden imprimir, mejor la pegan directamente, pero a esto sí voy a necesitar que, bueno, que lo copien y después ahí ustedes me mandan esa actividad. Bien, ya vamos a ir cerrando, ¿no? Ya nos quedan poquitas semanas para terminar este cuatrimestre. Así que, bueno, recuerden, no se olviden de mandar las actividades. Así que, bueno, esperen un ratito a ver si puedo acá detener la grabación.